que bienvenido, Roberto, siempre es una alegría muy grande. Personalmente sabes que te aprecio mucho y qué lindo que estés aquí entre nosotros. Muchas gracias, Lucía, y a toda la comunidad educativa talentina, un saludo. Las presentaciones de Lucía son muy generosas, yo agradezco sus conceptos, pero en efecto yo me siento muy ligado al proyecto de talentos y creo que ya son muchos años en los que venimos interactuando y siempre con mucha alegría. Espero que estén ustedes razonablemente bien, que creo que es lo mejor que se puede estar en estas épocas. Y doy gracias a Dios de poder estar acá junto con ustedes. Así es que, por favor, abramos las preguntas y trataré de responder de la mejor manera. Gracias. Adelante, por favor. Ok, buenas noches, doctor, nuevamente. Para Talento siempre es un orgullo tenerlo. Ya lo extrañábamos y encantado de escucharla, porque siempre usted como especialista en educación y familia nos ha brindado a través de los años muchos consejos y mucha apertura también, ¿no? En la parte de salud mental, que es un tema tan importante para la familia, para la escuela también, a veces yo recuerdo mucho cuando los papás o tú escuchas en tu misma casa o en tu familia, te dicen, frente a un comportamiento de uno de los miembros de la familia, los papás decían, ¡qué carácter este muchacho! O si no, se enfrentaban papá y mamá, ha salido a ti, no, pero sí es a ti, o sea, en conclusión, utilizaban términos que de repente no lo definían bien, pero que ya venía como si fuera un modismo, ¿no? De familia en familia. Entonces, es interesante que usted nos aclare, tal vez mediante ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el término temperamento y carácter para poder llevar bien en la vida práctica, ¿no? Como profesores y como familia. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Temperamento y carácter son dos términos, dos conceptos muy importantes en la psicología y la educación. Son conceptos, digamos, relativamente además antiguos. Temperamento es algo que viene de la medicina griega, ¿no es cierto? Pongámoslo de esa manera, el temperamento es aquello, es el hardware, por decirlo de alguna forma, es decir, aquello con lo que nacemos, un conjunto de disposiciones que tienen una alta carga hereditaria, que son, digamos, de naturaleza orgánica. Todos los organismos tienen un estilo, vibran de maneras distintas. Hay organismos que en la primera hora de vida están alertas y parecen buscar la estimulación. Hay otros que más bien se protegen de la estimulación. Hay organismos que son regulares como relojitos y hay otros que son mucho menos predecibles. Hay organismos que toleran la espera y otros que no, que cuando tienen una necesidad, una urgencia, pues necesitan una respuesta inmediata. Eh, Hay organismos que tienen tolerancia, por ejemplo, al barullo, al ruido, y otros que más bien lo rechazan. Y hoy en día tenemos maneras mucho más, digamos, científicas de registrar esas diferencias, de manera que el temperamento tiene que ver con eso. ¿Cuánto busco la novedad, por ejemplo, frente a cuánto prefiero aquello que ya conozco? Todas esas cosas forman parte del temperamento, ¿no? El carácter tiene más que ver con la experiencia y cómo se va moldeando ese temperamento al socializarse en una familia que además pertenece a una cultura determinada.
No es lo mismo nacer en una comunidad andina que nacer en un barrio A de Lima o de Trujillo, o nacer en China. La familia le da sentido a lo que el organismo va haciendo y cómo va reaccionando. Hay familias, por ejemplo, donde hay una enorme rigidez. Las cosas se hacen así, no se hacen asá, y se hacen a las 5:15 y no a las 5:20. Hay otras que son, por el contrario, más flexibles, y también las hay, por cierto, que son caóticas. Hay familias donde, por ejemplo, la alimentación reviste una importancia singular. Hay otras. Ese temperamento se inserta en esa matriz familiar y cultural y genera un carácter determinado, ¿no es cierto? Esta capacidad que tiene la familia y ese temperamento es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño que es muy intenso, que busca mucho la estimulación y la novedad, que es muy movido, que no es tan predecible, nace en una familia, por ejemplo, muy desordenada? No es lo mismo que ese mismo niño que nace en una familia ordenada. Es decir, ustedes ven cómo ahí hay un interjuego entre temperamento y carácter, y ambas cosas de alguna manera se reúnen en lo que es la personalidad, ¿no es cierto? Que es lo que de alguna manera nos define en general. Doctor Lerner, siempre es un placer poder tenerlo aquí acompañando a toda la familia talentina y en estos momentos que son tan especiales para nosotros y los padres esperan con tantas ansias para seguir aprendiendo, que es tan necesario en estos tiempos. Mi pregunta giraba en torno a ¿qué es salud mental y cómo sabemos los adultos si estamos sanos en este sentido y en estos tiempos también? A ver, el término salud en sí es un término que ha ido cambiando de sentido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de ausencia de enfermedad, o estamos hablando de algo definido en términos más positivos, de equilibrios entre la persona y su entorno, de manera a poder obtener gratificaciones en el balance, crecer en el tiempo, resolver más tareas que va planteando la vida, e ir resolviendo algunos de los conflictos básicos que cada una de esas tareas y cada una de esas etapas tiene. Eh, Uno puede establecer un corte absoluto y decir, bueno, acá está la salud y acá está la enfermedad, pero eso no es hoy en día sostenible. Hay una continuidad. En otras palabras, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos ciertas formas de expresar nuestra ansiedad o nuestro sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de los niños, a veces se los divide entre los niños que sufren y los que hacen sufrir. Es decir, los niños que internalizan, interiorizan, se preocupan, son tímidos o son culposos, y los otros que son los que más bien son transgresores, pueden romper normas, pueden ser eventualmente asertivos y hasta agresivos. Hay personas que, por ejemplo, somatizan cuando se ponen nerviosos y les da náuseas, o tienen problemas gastrointestinales, o hacen una dermatitis. Hay personas que tendemos a sobrepensar, a darle vueltas a las cosas una y otra vez, y necesitamos hacer todo de una manera muy precisa. Hay personas que somos muy recelosas y sospechamos rápidamente de quienes están frente a nosotros. En realidad, si uno estira cada una de las cosas que yo he dicho o las hace más intensas y más frecuentes, puede llegar a cuadros de ansiedad generalizada, a problemas obsesivo-compulsivos, a cuestiones paranoides, a fobias, etcétera.
Entonces, digamos, y ahí uno tiene que ser claro. Yo creo que las personas enfrentamos tareas y esas tareas necesariamente generan alguna medida de conflicto y de sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, como todos lo estamos comprobando durante este terrible periodo que nos ha tocado vivir. El sufrimiento es parte de la vida, hay dosis más altas, más bajas, y las personas que lo pueden enfrentar e ir resolviendo tareas como lograr aprender un oficio, lograr un sentimiento de identidad, poder establecer un vínculo de pareja estable, crear hijos, ser productivo, en fin, si se puede lograr esas cosas, aún con elementos de sufrimiento, pero se sigue funcionando y se obtiene gratificación en el balance en la vida, yo creo que se puede hablar de salud mental. La salud mental no es la ausencia absoluta de ciertas manifestaciones disfuncionales o negativas. Uno puede tener angustia, uno puede sentir culpa, uno puede tener miedo a ciertas cosas, uno puede ser impulsivo, uno puede ser agresivo, pero mientras eso se mantenga dentro de ciertos límites que no interfieran con todas esas tareas que he mencionado que se dan a lo largo de la vida, yo creo que podemos hablar de una salud mental, digamos, razonable. Muchísimas gracias por su respuesta. Un placer. Bienvenido, doctor Roberto Lerner. En esta oportunidad le saluda Sonia, maestra de educación inicial. Mi pregunta es cierto que tanto la sobreprotección como la indiferencia de los padres hacia el niño durante la primera infancia van a determinar significativamente su comportamiento adulto? A ver, Sonia, yo diría que en realidad casi nada determina absolutamente el resultado de lo que es un ser humano. Aún las cosas que pasan tempranamente, yo he trabajado mucho en situaciones de crisis, he trabajado con niños que han sido adoptados de orfanatorios en Europa Oriental, niños que vieron guerras, que no tuvieron ninguna atención, ninguna, es decir, solamente los alimentaban sin ninguna muestra de cariño. He visto y sabemos de situaciones extremas y esos niños tienen cicatrices, de eso sí, pero pueden superar. Nuevamente, no creamos que hay un método de crianza o ciertos hechos que marcan de manera definitiva el resultado. Yo creo que los seres humanos vamos cambiando y siempre las fuerzas de la salud y la vida pueden terminar imponiéndose, no siempre, pero en muchos casos. Ahora, sobreprotección, bueno, de hecho la cría del ser humano necesita ser sobreprotegida porque no sirve para nada, quiero decir, es totalmente indefensa hasta bastante tiempo después de su nacimiento. Entonces, un grado de sobreprotección es inevitable, por supuesto. Por otro lado, también tenemos que ser capaces de a veces poder no hacer caso a las exigencias o a los pedidos. Una cosa es amamantar a un niño o alimentarlo o arroparlo, y otra cosa es tenerlo permanentemente arropado y ante cualquier estímulo tratar de alimentarlo. Entonces, hay momentos en que los padres tenemos que proteger y a veces hasta sobreproteger frente a ciertos peligros de acuerdo a las distintas edades. Y a veces también tenemos que ser indiferentes. Ahora, cuando la sobreprotección es sistemática y se da a lo largo de toda la vida, de toda, por lo menos los primeros 15 años, entonces los niños solo les queda dos opciones: o someterse completamente y de alguna manera anularse, o
rebelarse a lo bestia, ¿no es cierto? Y generar situaciones de peligro hacia la misma persona o hacia las otras personas. Entonces, nuevamente, la sobreprotección es importante, pero debe ser electiva, selectiva, lo mismo que la indiferencia. Ahora, hay tres tipos de ambientes. Hay ambientes muy rígidos, hay ambientes caóticos y hay ambientes estructurados. Los ambientes rígidos pueden generar ya sea indiferencia o demasiada sobreprotección, y los ambientes caóticos generalmente lo que muchas veces hacen es pasar de uno a otro de manera impredecible. Creo que los ambientes estructurados, donde las cosas ocurren de una determinada manera, pero hay flexibilidad, hay circunstancias que permiten hacer las cosas de una manera un poco distinta, en ellos se equilibra la protección y un cierto grado de toma de distancia con respecto de los niños. Pero quiero insistir en que no es que si uno cría al niño con tal teoría o siguiendo a tal psicólogo o leyendo tal manual, el niño va a salir así, y si usa otro va a salir al contrario. Eso no es así. Felizmente los individuos tenemos muchos recursos y somos sensibles a muchas influencias, y muchas influencias pueden compensar carencias muy importantes. En general, uno encuentra a una maestra, uno encuentra a un sacerdote, uno encuentra a un amigo, una figura que puede compensar muchas veces comienzos más bien negativos. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Doctor, sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, soy Jessica. Contentos de tenerlo. Siempre es bueno poder escuchar a un especialista, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Bueno, yo soy profesora, y como profesora le tengo que decir de que no solamente estamos trabajando en el tema virtual con una pantalla a los chicos, sino nosotros también estamos con las familias, acompañando a las familias. Tenemos abuelitos, tenemos tíos junto a nosotros, y muchas veces las profesoras ya nos convertimos, no solamente somos profesoras, sino también nos convertimos hasta en psicólogos, ¿no? Porque los padres muy preocupados nos consultan. Y todo eso es un entorno que tenemos que saber llevar. Entonces, la consulta es la siguiente. Es cierto que esta pandemia ha sido una gran oportunidad para reconocer lo que verdaderamente somos: débiles o fuertes, resilientes o temerosos, optimistas o pesimistas. A ver, oportunidad en el sentido de ser una situación inesperada, a pesar de que algunos dicen que estaba en la agenda en algún momento, pero inesperada. Yo les pregunto a ustedes si en febrero o enero del año 2020 yo les hubiera contado que íbamos a estar mirándonos las caras a través de una pantalla, se hubieran reído. Y de hecho esta situación ha pasmado muchos proyectos, muchas celebraciones, y también momentos no solo de regocijo, sino de duelo. Entonces, oportunidad, yo lo pongo entre comillas. Yo creo que sí ha sido, al ser una situación inesperada para la que no estábamos preparados, nos ha mostrado que probablemente hay cosas que pensábamos que no podíamos hacer y que sí podemos hacer. Podemos también encontrarnos con algunas sorpresas, en el sentido de que personas que parecían muy seguras, de repente se toman mucho tiempo en volver a asumir esa seguridad que aparentemente tenían. O sea, a mí definitivamente la pandemia me dejó en offside, y me tomó un tiempo el poder reconectarme con mis fuerzas y aprender reglas en las interacciones con el mundo externo, y
el miedo al contagio, a la muerte, a la enfermedad. En fin, en ese sentido, probablemente, Jessica, lo que hemos aprendido más bien es que somos débiles y fuertes, no débiles o fuertes, ¿no es cierto? Que somos resilientes y temerosos, no resilientes o temerosos, que somos optimistas y pesimistas, no optimistas o pesimistas. Obviamente hay estilos, hay gente que es más, digamos, resiliente a ciertas cosas que otras, pero lo que ha hecho es ponernos frente a situaciones que nunca imaginamos y nunca pensamos que podían ocurrir, y en ese sentido podemos descubrir en nosotros y en nosotros una serie de maneras de reaccionar, de maneras de actuar, que de repente en las épocas normales no, digamos, no se veían de una manera tan clara, ¿no? Tenemos también que tomar en cuenta que, digamos, hay lo que se llama un cansancio decisional. Hoy cada decisión cuesta. Decisiones que antes eran automáticas, ¿no? Abro la puerta, no abro la puerta, agarro esto, no agarro esto, me lavo, me pongo, me saco, en fin. Y hoy sentimos que pueden tener consecuencias muy, muy trascendentes. Eso también es algo que hemos descubierto, lo que significa la toma de decisiones y la energía que esa toma de decisiones insume. Listo. Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches también con el doctor Lerner, que en esta oportunidad nos acompaña y nos brinda parte de su conocimiento. Quienes habla es Oscar Ramírez, profesor de comunicación, y mi pregunta va orientada esencialmente sobre este tema del aprendizaje, del conocimiento, del conocer. En estos últimos meses, todos nosotros, todas las personas que hemos estado llevando esta pandemia, tratando de sobrevivir, tratando de llevar de la mejor manera esta situación, hemos tenido que aprender ciertas cosas y en el caso de los docentes, reaprender a enseñar, reaprender nuevas fórmulas, nuevos medios, nuevas estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes. Bajo esa premisa del reaprender, del reconocer, también nos hemos dado cuenta que hay en muchas personas que de repente no han tenido una suerte de molde, modelo o pasatiempos y demás, ellos a raíz de estas circunstancias han tenido que aprender ciertas nuevas cosas. En el caso de comunicación, de la lectura, se establecían que muchas personas habían optado por la lectura, por decantarse en los libros y poder tomar como un medio de, no sé si de escape o de salida o de distracción ante la situación, utilizar estos medios como una posibilidad. Bajo ese concepto del conocimiento, y usted ya mencionó anteriormente esto de la oportunidad, que es un término un poquito exagerado para la situación tal vez, porque a pesar de las circunstancias en las cuales estamos, que son circunstancias terribles, podemos tomar esto como una oportunidad tal vez para aprender diversas cosas, diversos medios. Bajo esa premisa, usted, desde el panorama del trabajo que viene desarrollando, ¿considera que esta pandemia ha sido una oportunidad para aprender? Para aprender en el sentido, Oscar, que lo respondí hace unos instantes, definitivamente, pero es un aprender a sobrevivir, un aprender a evaluar riesgos, es un aprender a tomar decisiones en una situación de incertidumbre a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? La mente no funciona muy bien cuando la incertidumbre es sostenida y dura mucho. Hemos aprendido esas cosas. Hay nuevamente a reaccionar muchas veces rápidamente, eso. Ahora, cuando a mí me dicen es una oportunidad para hacer cosas que estaban pendientes, que el libro que quería escribir y que no escribí, la tesis que dejé a la mitad, o un nuevo idioma. Yo ahí tengo
dudas. No digo que no haya nadie que no haya descubierto el placer de hacer, digamos, armar rompecabezas o ponerse a leer ciertos textos, o quizá por ahí algunos sí han aprendido un idioma nuevo, pero en general, en promedio, por una razón muy sencilla, mi respuesta es más bien escéptica. Como le digo, sí hemos aprendido maneras distintas de resolver, de decidir, de manejar las emociones, sin duda alguna. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La mente tiene un presupuesto de energía. Y como cualquier presupuesto no es infinito. Si uso algo para A, tengo menos para B. Y es lo que le respondí a un chico, un estudiante de la universidad, que me dijo, por fin voy a hacer mi tesis. Yo le dije, discúlpame, no vas a hacer tu tesis. No vas a hacer tu tesis. Porque tú estás asumiendo que lo único que vas a tener que hacer es tu tesis. No, porque vas a estar pensando 3 veces antes de hacer A, qué pasa con mi abuelito, es verdad que tengo que tomar tal cosa y no tal otra para prevenir, o, ¿me entiende? Eso consume mucha energía, entonces yo creo que no nos queda demasiada para esos emprendimientos. No, por supuesto, nuevamente, algunas cosas, algunas personas, pero en general yo creo que más hemos aprendido cómo se sobrevive en situaciones de extremas, cómo se enfrenta la tristeza, el duelo, cómo comunicarnos de maneras distintas. Yo he leído mucho porque se está discutiendo mucho lo que se llama el cansancio del Zoom, ¿no es cierto? Hay toda una serie de investigaciones hechas al respecto. Nunca he escuchado a tanta gente decir, nunca he trabajado más en mi vida. Por otro lado, está eso que hace que mezclemos en un mismo sitio 3 funciones muy distintas: la intimidad, el aprendizaje y el trabajo en el mismo lugar. Y eso no es sencillo. Definitivamente, y ahí debo reconocer que las mamás, lo primero que debería hacerse es construir una enorme estatua digamos, a las mujeres que han tenido que manejar muchas veces más palitroques en el aire de lo que los hombres hemos tenido que hacer. No digo que no haya hombres que colaboran enormemente, pero no es nada fácil esa situación. Entonces, eso sí hemos aprendido de repente, ese tipo de cosas, más que nuevos hobbies o nuevas habilidades. Así es, muy agradecido por la respuesta, doctor. Buenas noches, doctor Roberto Lerner. Mi nombre es Irma. Hola, Irma. Le doy una cálida bienvenida a nuestra Escuela de Padres. Y esta noche tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles son los grandes riesgos de no contar con una buena salud mental? ¿Qué consecuencias conllevan en este momento en nuestro país al respecto? Bueno, primero reconozco, ese es un ambiente de talentos, ¿no? Del colegio. Así es. Ya, me hace recordar esas plantitas al lugar donde atendía a los chicos y me emociona mucho verlo. Ya lo había visto antes, creo que en el caso de Cristel también. Sí. A ver, el riesgo o sea, no es que uno tiene o no tiene salud mental, o sea, hay problemas de salud mental. La factura que va a pasar, que está pasando la pandemia en términos de salud mental, va a ser alta. O sea, de eso no cabe ninguna duda. Hay ya y va a haber un aumento de los cuadros de ansiedad generalizada, de los ataques de pánico, de los cuadros obsesivo-compulsivos, de los cuadros depresivos. Cuando venga la pospandemia, probablemente también vamos a ver una explosión de deseo de vivir y de repente muchos excesos y muchas transgresiones, como ha ocurrido después de las pandemias. Las pandemias han tenido, digo, de la peste negra del siglo XIV probablemente salió el Renacimiento, pero
lo que tenemos que entender es que debe haber recursos para enfrentar esas situaciones, enseñarle a la gente, uno, a identificar cuáles son los casos, como dije al principio, en los que ya hay una interferencia con el desenvolvimiento y la capacidad de resolver problemas y tareas habituales y comunes, cuando comienza a chocar con el funcionamiento de la relación de pareja o en el trabajo o en la vida familiar o en la capacidad de gozar mínimamente de ciertas situaciones. Ese sufrimiento improductivo, por decirlo de alguna manera, creo que es el precio de un aumento de problemas de salud mental. El sufrimiento improductivo, el sufrimiento yermo, el sufrimiento que no, digamos, se usa para crecer. Y para eso se necesitan recursos. Como le dije, los datos son claros. En la gente joven, las ideas negativas han aumentado de manera muy importante, ¿no? Los pensamientos, digamos, más bien oscuros han aumentado de una manera importante. Lo que hay es un sentimiento de pérdida. No solamente pérdida de seres queridos o de personas, pérdida de ocasiones, pérdida de ceremonias, tanto positivas como negativas. Yo recuerdo un chico con el que además hablé hoy día, que me decía, me han aceptado en Stanford para estudiar física pura, o sea, que es un cerebrito, es un chico realmente notable, pero me dice llorando, me dice, pero no estoy en la universidad, estoy haciendo los cursos de matemáticas y de física, pero en realidad no huelo, no toco, no palpo la universidad y la experiencia universitaria. Entonces, ese sentimiento de pérdida es algo que se debe trabajar, pero nuevamente, básicamente para mí, los problemas de salud mental aumentan el sufrimiento, que se quede en el sufrimiento, que no desata fuerzas de la vida para seguir avanzando y para encontrar una gratificación y un goce razonable dentro de los problemas que existen. Muchas gracias por su respuesta. Un placer, Irma. Buenas noches, doctor Lerner. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Se dirige a usted, Belén, soy psicóloga del colegio. Bueno, mi pregunta está relacionada a la práctica diaria, ¿no? Bajo estas circunstancias, los papás están bastante consternados, preocupados sobre cómo podemos estimular la salud mental en este nuevo hogar que tenemos todos juntitos, encerraditos en casa, ¿verdad? Eso es lo que quería consultar. A ver, Belén, hay algunas cosas que parecen confirmarse a medida que esto desgraciadamente sigue, digamos, desenvolviéndose y desarrollándose. Uno es generar un cierto sentimiento de normalidad a través de una estructura, a través de unas reglas y unas normas que puedan seguirse en casa y que puedan ser negociadas, algunas de ellas por lo menos con los miembros de la familia. Depende también, obviamente, de los territorios que tenemos cada familia. No es lo mismo una familia que vive en una casa de 2 pisos que una familia que vive en un departamento que tiene solamente 2 habitaciones, pero dentro de todo, el poder definir espacios y territorios en los que si yo estoy sentado aquí, significa que estoy trabajando. Estoy en la oficina, ¿ok? Ese tipo de arreglos y ese tipo de estructura es muy importante. 2, es muy importante establecer pausas. Es central para que no todo sea igual, porque uno de los riesgos de esta situación es como que uno dice, ¿cuál es la diferencia entre lunes y miércoles? ¿Cuál es la diferencia entre martes y sábado? Tenemos que nosotros generar esas diferencias que hagan que no todo sea lo mismo. Eso también creo que es un elemento importante que refuerza la salud mental. En tercer lugar,
dejar de lado tanto un pesimismo extremo como un optimismo tóxico, porque también hay optimismos tóxicos, ¿no es cierto? Lo que está pasando, como dije, no es, ay, qué lindo, ahora vamos a aprender a hacer esto, vamos a darnos cuenta del otro. Podemos descubrir cosas positivas, pero esto es una situación en la que nos estamos defendiendo de un enemigo invisible y hay emociones negativas. Los enemigos invisibles, además, contrariamente a los visibles que tienen un uniforme, otro idioma, que unen, los enemigos invisibles desunen a la gente. Entonces, un poco definir qué significa el contagio, qué está bajo nuestro control y qué no. Enseñarle, practicar con los miembros de la familia. Ok, ¿qué controlamos? Eso lo podemos controlar. Ok, eso controlamos. 2 mascarillas en lugar de una, qué tipo de mascarilla, cuántas veces nos lavamos, con qué nos lavamos, a qué distancia nos situamos, si vemos a otra persona que conocemos se cuida de determinada manera, en qué tipo de espacio lo hacemos, en fin, eso lo controlamos. Y es importante entenderlo. Otro punto que me parece importante, a pesar de todo lo que digan, es que tenemos que centrarnos más en el corto plazo que en el largo plazo. Yo creo que hay circunstancias tan cambiantes en esto. No es lo mismo hace un mes que ahora o dentro de un mes. La aparición de las vacunas, el hecho de que sí se está vacunando a la gente, no al ritmo que quisiéramos, no con la cantidad que quisiéramos. El hecho de que hoy en día sabemos que no se trata de intubar a alguien inmediatamente, que debe tener acceso a oxígeno lo antes posible. En fin, sabemos cosas y creo que uno tiene que centrarse en lo que va pasando, no en el largo plazo, sino, ok, ¿cómo me adapto de manera satisfactoria a la situación que tengo al frente? ¿Cómo me acomodo? Yo he dado antes, creo, el ejemplo como yo he tratado a gente que ha sido víctima de secuestros, siempre yo me daba cuenta que cuando recuperaban la libertad había 2 tipos yo podía decir, esta persona se va a recuperar rápido, esta le va a costar más. Había cuando la persona estaba con las manos atadas a la espalda, encapuchado la maletera de un carro, había un grupo de personas que decían, pucha, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Qué he hecho yo, Dios mío? O sea, ¿por qué me estás castigando? De repente he sido malo. Este tipo de preguntas, yo soy una buena persona. Y el otro tipo de persona lo que hacían era ver cómo me acomodo un poco mejor y cómo acerco mi nariz a la rendija de la maletera del carro para poder respirar mejor. El segundo tipo de reacción es una reacción más sana, digamos, ¿no? Entonces, el tratar de ver las cosas no de una manera tan personal, aunque inevitablemente la pérdida de un ser querido no hay nada más personal que eso, nadie escoge el tiempo que le toca vivir. A mí, si me hubieran dado a escoger, obviamente no hubiera escogido esto, pero cómo nos vamos adaptando a esas situaciones, tomándolas de, ok, piña, esto es lo que ha pasado. A ver, cómo me voy adaptando, cómo voy haciendo horarios y ponerle palabras a las emociones. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Es rabia? ¿Es miedo? Ok, está bien estar mal. A veces está bien estar mal. Y explicar a los niños y permitir que se expresen y que puedan, digamos, creo que eso de alguna manera puede contribuir en el día a día a hacer las cosas más llevaderas. Muchas gracias, doctor Lerner, por este valioso aporte a nuestras familias talentinas. Qué ocurrencia, Belén. Buenas noches. Es un placer de contar con su presencia, doctor Lerner. Usted siempre claro y preciso. Le saluda Emily García, profesora del nivel inicial. Todos los seres humanos tenemos diferentes formas de expresar nuestros sentimientos y emociones, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la salud mental de los maestros actualmente? Bueno, a ver, yo no tengo datos, he enseñado, yo
quizá lo primero que he hecho en mi vida es enseñar. He sido profesor de aula, de colegio, y he enseñado un seminario. Primero es adaptarse a una tecnología y a una forma de interactuar con los alumnos y entre los mismos colegas distinta. No estamos hechos en realidad para el Zoom, digan lo que digan. Por ejemplo, yo me estoy viendo ahí en un recuadro y uno no se ve cuando habla todo el tiempo. Es un poco casi el mito de Narciso, ¿no es cierto? O sea, uno eventualmente se da cuenta de ciertas cosas o no le gustan ciertas otras cuando uno se ve, y el ver directamente a los ojos a una persona a una distancia que el cerebro computa como una distancia muy pequeña, ¿ok? Una distancia en la que hay dos posibilidades. Cuando alguien está a esta distancia de mi cara en la vida real, digamos, o me van a dar un beso o me van a meter un cabezazo. En otras palabras, o hay un peligro de agresión o es una situación de intimidad. Entonces, en fin, hacerse a esta tecnología, digamos, distinta, el perder el lenguaje no verbal de las personas, el no ver las reacciones que son tan importantes para nosotros los profesores del conjunto, son cosas difíciles que de hecho tienen un impacto, porque además de maestros somos padres o abuelos o pareja. Entonces yo no sé hasta qué punto, no tengo, Emily, la respuesta en términos de datos, con toda franqueza no lo tengo. No sé si los maestros en el nivel de salud mental están reaccionando de una manera distinta o no al resto de la población, pero sí creo que la adaptación a la educación remota también pasa factura, porque por más que sea, ay, qué moderno, qué tecnológico, falta mucho todavía para poder hacer las cosas que hacíamos en el aula, que yo extraño muchísimo, ciertamente, ¿no? Extraño más el aula que mi consultorio. O sea, yo voy a mi consultorio, pero creo que hay algo irreemplazable en el aula, por lo menos para mí. Así es. Muchísimas gracias, doctor Lerner. No, qué ocurrencia. Bien, doctor Lerner, ¿cuánto hemos aprendido en este tiempo y cuánto seguiremos aprendiendo, ¿no? Adaptación, autoconocimiento, autorregulación. ¿Qué consejo nos puede dar a toda la familia talentina? Alumnos, padres de familia y maestros. Bueno, ahí me hace una pregunta súper amplia. He tratado de dar algunas ideas en función de las preguntas que me han venido haciendo. Yo creo que uno es aceptar que pasan cosas que no controlamos. Pasan cosas que no controlamos y que no han ocurrido porque nos hemos equivocado, porque hemos hecho algo de manera impulsiva, porque no hemos aprendido. No. Ha pasado algo que no controlamos. Y eso es importante, es aceptable tener claro que no tenemos claras muchas cosas. Es decir, la tolerancia a la incertidumbre, al hecho de que todavía hay más preguntas que respuestas, que todavía faltan muchas respuestas. Creo que el trabajar eso nosotros mismos y el poder decirle a nuestros hijos o nuestros alumnos, mira, esto no lo sé, no tengo la respuesta. Creo que eso es importante. El aceptar que va a haber momentos de mucha tensión y de mucho dolor, que no hay manera, no importa cuánta psicología o cuánta educación o cuántas
cosas o recetas podamos seguir, esto no va a ser fácil y no va a ser fácil todavía por un tiempo. Entonces, entender que estamos funcionando bajo incertidumbre. También creo que es importante el cuidarse. Creo que cuidarse es algo importante, más allá de la cuestión sanitaria propiamente relacionada con el virus. Me refiero a tratar de mantener un ritmo de ejercicio físico, de alimentación adecuado, ¿no? Eso es muy importante. Mantener un cierto sentido del humor siempre lo es, aún en las situaciones más grotescas. Creo que sí, la espiritualidad es un elemento que hay que tomar en cuenta. No necesariamente la religiosidad, hay personas que no practican, aunque pertenecen o han nacido en una religión, y si practican creo que es algo muy sano y bueno, pero la meditación, la respiración, sí definitivamente ayudan. Eso es algo que una y otra vez se está comprobando, ¿no? Esas son las cosas que a mí se me ocurren, creer en las fuerzas de la vida a pesar de que estamos confrontándonos con nuestra propia mortalidad, porque eso es otra cosa que hemos aprendido, ¿no? O que hemos tenido que reaprender, porque hasta hace no tanto tiempo la muerte era una compañera mucho más, digamos, presente en la vida de las personas de lo que creíamos que era durante estos últimos 70 o 50 años, ¿no? Volver a algunas cosas básicas, ¿no? ¿Qué es importante, qué no es tan importante? Creo que esas cosas podrían eventualmente servir como base para alguna reflexión que puedan tener las personas que con tanta paciencia y amabilidad han escuchado tanto las preguntas que en sí han tenido mucho que aportar como las respuestas que yo haya podido dar. Muchas gracias, doctor. Excelentes consejos para ponerlos en práctica y seguir aprendiendo en este tiempo. Vamos a invitar a los padres de familia, tal vez quieran participar con algunas preguntas o comentarios. Así es, Antonieta. Tenemos al padre de familia Luis Mesías, que voy a solicitarle que reactive su audio, porque tiene una pregunta para Roberto. Adelante, Luis. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, Lucía. Buenas noches con todos. Yo quiero enlazar dos temas. Quizá el doctor me ayude a procesarlo, que eso se trata. Mi preocupación particular, y no es de ahora, sino ya del año pasado, es algo que observo no solo en mi desempeño laboral, con la gente que puedo tratar, y tampoco no sé, dígame, estoy equivocado, si es un tema generacional de las últimas décadas, pero sí me preocupa que a pesar de que tenemos, o los chicos, hablando de otros hijos, tienen más información, están menos informados, y me preocupa cómo están recibiendo y procesando esa información, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de comprensión, ¿no?, que tienen en estos momentos para procesar esa información, ¿no? Eso es lo que leía, en función a mi preocupación, leía incluso que la UNESCO lo está denominando analfabetismo funcional, ¿no?, que es leer y no entender lo que se lee. Entonces, ¿cuánto influye eso en la salud mental, ¿no? El recibir tanta información y no estar procesándola bien, ¿cuánto puede afectar la salud mental? Yo creo, Luis, que una sobredosis de información, sobre todo cuando viene de fuentes muy diversas y poco confiables, es dañino.
Yo creo que las familias deben definir un tiempo y eventualmente unas fuentes que consideran serias, y un tiempo en donde los chicos puedan preguntar y uno mismo intercambiar información. Debe ser en un momento determinado y no debe propiciarse que fuera de ese tiempo y de ese momento, salvo una circunstancia muy especial, no se hable del asunto. Eso es importante. Ahora, claro, no podemos controlar, los chicos tienen una serie de fuentes, ¿no es cierto? Y la pantalla da, pero si la familia define las cosas, aclara qué es lo que estamos viviendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué significa, qué sabemos, qué no sabemos. Yo creo que al final los chicos van a poder resistir. Eso va a ser de alguna manera una coraza que les permita filtrar mejor la información desordenada que pueden ir recibiendo y que muchas veces tiene mucho de fake news o que tiene mucho de información interesada o sesgada, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que si la familia tiene una política de información, de diálogo, que le pone nombre a las cosas, define por qué se hace lo que se hace en casa, para qué busca evitar, qué no se puede evitar, esas informaciones van a proteger contra lo que usted ha planteado. Un placer. Gracias, Luis. Gracias, Roberto. No sé si algún padre de familia ha levantado la mano, quiere tener alguna otra pregunta. Todo está claro, ha sido una linda información durante este tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario por escrito o si levantan la mano, por favor. ¿Todo bien? Alguien Bien. en el chat me parece que hizo una pregunta. Sí, pero es justamente la de Luis Mesías. Ya está, ya está. No sé si hay alguien más. A ver. Elber Llanos. Sí. A ver, vamos a darle el micrófono. Elber Llanos, estamos reactivando el micrófono. Ok. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer volver a escucharlo. Verdaderamente aprendemos cada día un poco más siendo miembros de esta familia y orgulloso de tenerlo a usted como ponente. Mi pregunta va a los jóvenes. ¿Cómo podemos apoyarlos? Tengo un niño de 14 años. ¿Cómo podemos apoyarlos en estos momentos, en esta pandemia y más aún con su salud mental? Porque pienso que esta es la etapa que ellos deben estar socializando, ya están de repente con sus amiguitos, también inclusive con amiguitas, pero debido a la pandemia tenemos que restringir las salidas, inclusive ellos ya tienen amiguitos, pero amigos por internet que a veces desconocemos. Entonces, la pregunta va hacia eso, ¿no? ¿Cómo poder ayudarlos un poco para mitigar este encierro? Y por otro lado, cómo ayudarlos en que más adelante no sean perjudicados por este mismo proceso de socialización que no se está dando. Solamente el grupo inclusive de amigos casi es reducido, ¿no? De repente al colegio o también a los miembros de la familia, ¿no? Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero, ya 14 años no es un niño, es un adolescente y caramba, no es fácil cuando uno comienza a sentir esas fuerzas que quieren comerse al mundo y el mundo es un lugar que nos ha sido vedado. Eso es algo difícil, realmente difícil. Y yo creo que comenzar por ponerle un nombre a esos sentimientos y poder entender a veces las expresiones de sufrimiento que pueden tener los chicos de esa edad,
aceptar que sí, que es una situación realmente complicada, que es una situación en la que uno se siente disminuido, sobre todo en el momento en que uno quiere tomar distancia de la casa y de los padres, uno termina pegado a la casa y a los padres. Y aceptar y entonces tratar de encontrar espacios en los que ellos puedan expresar su individualidad, aunque algunos me critiquen, hay juegos en línea que pueden ser interesantes y que pueden de alguna manera generar socialización, encuentros muy controlados. Eso ya cada familia tiene que decidir porque la tolerancia al riesgo no es la misma en todas las personas y en todas las familias, eso yo no lo puedo determinar. El tratar de fomentar eso es algo importante, pero no hay una solución, sobre todo en esa edad. Creo que por lo menos acá yo veo en los parques se reúnen chicos de manera controlada y pueden suplir en algo esa falta de socialización que, como usted ha señalado, es dolorosa, ¿no? Y nuevamente alguna factura nos va a pasar más adelante. Gracias. Tenemos una pregunta también de Susi y Peters. No sé si vamos a reactivar el audio, por favor. Adelante. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Roberto, buenas noches. Escuchaba a raíz de la pregunta de la profesora Emily y la respuesta, me quedé un poco pensando en esta situación de la virtualidad y el narcisismo en sí, ¿no? Que como que el extremo narcisista. En esta relación docente y alumno, en donde pues todos estamos pendientes en la pantalla, el alumno mira más al docente, el docente mira más al alumno, lo que normalmente no sucedía en el aula presencial, porque los docentes no están al costado mirándole fijamente todo el rato al alumno, y el alumno a la vez como que tiene, digamos, un movimiento, una postura distinta. En esta herramienta Zoom o cualquier otra herramienta de videoconferencia, ¿cómo se podría flexibilizar, cómo se podría orientar mejor a esta relación docente-alumno que no signifique una desatención a la clase? Porque naturalmente como personas necesitamos, digamos, físicamente de alguna manera movernos, necesitamos físicamente, de repente, no sé, sin que eso signifique, como repito, desatenciones, pero algún movimiento mayor que no sea rígido, ¿no? Que el docente no... Absolutamente, digo, cuando yo era alumno en la clase, pues tenía montones de maneras, nunca estaba pegado a la cara del profesor y muchas veces ni siquiera lo que decía el profesor. Y eso es legítimo. Cuando yo converso con alguien cara a cara, yo no lo estoy mirando todo el tiempo. Yo miro un poco abajo, al costado, me muevo, giro el cuerpo, en fin. Eso es un punto bastante importante. Una cosa es alejarse para no estar tan cerca. Otra cosa a veces es apagar la cámara. Yo sí pienso que apagar la cámara, por ejemplo, con pacientes hacemos a veces sesiones donde solo nos escuchamos la voz, por ejemplo. El hablar por teléfono caminando, eso no se aplica, por supuesto, a la situación de clase, pero sí se puede aplicar a una reunión de trabajo, el caminar con el teléfono y no tener una vacación de imagen, también puede ser una cosa que funciona y que se está empleando, ¿no? Creo que ahí tenemos que tener flexibilidad, no todos los chicos tienen el mismo nivel de automotivación, hay chicos que pueden no estar con la cámara prendida y no es que estén jugando play, pueden estar escuchando al profesor,
Eso ya va dependiendo de cada uno, pero creo que son esas las cosas. Además que hay, Peters, un hecho, estamos aprendiendo, o sea, va a haber cambios en las plataformas de comunicación, créanme, en los próximos meses, donde se va a poder hacer más cosas que hacer ahora. Bien, doctor, también tenemos preguntas en el chat. La señora Daniela Banto tiene una pequeña de 4 años y nos pregunta cómo puede ella ayudar a que su niña pueda expresar sus emociones. Pues yo lo que generalmente hago es primero mirar qué expresiones tiene, qué conductas tiene, y decir, a ver, mira, a ver, vamos a ver en una revista cuál rostro crees que está sintiendo lo mismo que tú. Qué interesante. Él o ella, mira, es diferente, sí, se parece como tú estás haciendo ahora. ¿Y cómo quieres llamarle a eso? Eso yo le llamo tal emoción. ¿Qué nombre le pondrías tú? Y a veces incluso vamos a dibujar lo que estás sintiendo. ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? ¿A qué huele? ¿Qué textura tiene? Son formas de dar, digamos, de poner palabras y sonidos y dibujos. Eso muchas veces genera un diálogo bien interesante y que ayuda mucho. Bien, Roberto, vamos a darle el audio a Karina Ludeña para que haga la pregunta que desea hacer. Karina, buenas noches con todos. Más que una pregunta, en realidad era un comentario y de alguna manera compartir con lo que yo me quedo de no solo de esta exposición del doctor Roberto Lerner, sino también de algunas anteriores que he escuchado y alguna cita que en un momento tuvimos. La primera fue que lo que nos dijo, me acuerdo, tu hijo no es un proyecto en el cual tú te marques fechas, plazos y metas. Tu hijo no es un proyecto. Y además, lo otro que nos dijo y que esta vez ha repetido, ¿no? Es que siempre hay tiempo para dar algo que piensas que no lo diste. Siempre hay tiempo para inventar el camino. No se trata que si en la primera, porque bueno, leí alguna vez un libro que decía, si en la primera hora es más importante que la primera semana más importante que el primer mes, y así sucesivamente, ¿no? Y eso, ¿qué nos hace? Nos carga de culpa. Porque, es más, si eres una madre primeriza, tú no sabes qué tenías que hacer la primera hora, menos la primera semana, ni el primer mes muchas veces. A veces no te das cuenta de tu rol en la maternidad, sino después de algunos años, ¿no? Y creo que eso nos puede haber pasado a muchas, ¿no? Entonces, es muy justo, o sea, siempre hay momento para dar, ¿no? Siempre hay momento para dar y para, en todo caso, enmendar el camino si en algo nos equivocamos, ¿no? Y más allá de pensar en culpa de que lo que no hicimos está marcando a mi hijo, pues hay que ser positivos y hay que dar, ¿no? Hay que dar en todo momento. Y la verdad que gracias por eso, gracias por estas escuelas que son sumamente enriquecedoras. Muchas gracias. Bien, continuando con el chat, doctor, la señora Milagros Oblitas nos hace la siguiente consulta. Todas las familias tienen uno o más personas que han pasado por etapas de ansiedad. ¿Cómo distinguir que la situación se puede superar con apoyo familiar o cuando con apoyo psicológico? Yo creo que hay que tomar siempre en cuenta 3 elementos. Uno es la intensidad de un síntoma o la expresión de algún malestar. Cuán intenso es. Lo segundo es cuán frecuentes. Y lo tercero es cuánto dura. Puede haber un ataque de ansiedad intenso, pero que no se vuelve a dar, que dura poco. Puede haber algo que es frecuente, pero en muy baja intensidad. Probablemente esas cosas sí pueden ser manejadas con la escucha, el consuelo, el apoyo digamos, de los miembros de la familia.
Creo que cuando la cosa es intensa, frecuente y comienza a durar mucho e interfiere, como dije al principio, con las tareas que tenemos que enfrentar, es momento de eventualmente pensar en una ayuda externa. Gracias, doctor. La familia Lente Orizoli agradece también todo lo compartido esta noche y su pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede ayudar a los preescolares a no afectar su proceso de socialización en esta época? Ahí estamos desgraciadamente muy limitados, ¿no? El tratar de usar las plataformas de comunicación, el tratar de generar un entorno que sea interactivo, el usar videos. Y también, yo insisto nuevamente, encuentros controlados en espacios muy bien definidos y lo más protegidos posibles, también son cosas que a la corta o a la larga pues vamos a tener que hacer. Bien, doctor. La señora Andrea Marquina nos dice lo siguiente. Buenas noches. Coincido con el doctor. Hace un mes inició mi hija de 7 años a practicar básquet con todos los protocolos. En marzo del 2020 lo dejó de practicar y le ha ayudado mucho a controlar sus emociones y apreciar el momento fuera de la casa. Me alegro. Listo, Antonieta, creo que no sé si hay más preguntas. ¿Tienes más preguntas tú? De las que están aquí, esa fue la última. Sí, aquí revisando el chat hay bastantes agradecimientos para el doctor por su presencia y por lo compartido esta noche. Y son todas las preguntas que por ahora he podido compartir con ustedes. Bien, Roberto, una vez más, agradeciéndote por este tiempo valioso que nos has dedicado. Estamos muy acostumbrados, creo ya, a recibir cada mes a personas como tú, que nos inspiran a ser mejores padres, mejores maestros. Y como siempre, insisto, quedamos muy contentos cada vez que estás a nuestro lado para ayudarnos a formar. En tiempos de pandemia, con más razón aún, tenemos que escucharte a ti y a todas las personas que van detrás de hacer justamente eso, ¿no? Mejores personas y mejores familias. Ha sido muy amable por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a los 212 participantes en esta escuela por su tiempo, por su dedicación a aprender juntos a ser mejores familias también. Gracias a todos los padres y a los maestros que asistieron. Tus palabras de despedida, Roberto. Bueno, quiero agradecer nuevamente, Lucía, el esfuerzo inagotable por siempre generar esta red familiar que va más allá de un colegio y de una escuela, creo yo. Es una escuela que va a quedar en el corazón de todos por siempre. Y les agradezco la atención. Y bueno, vamos a prevalecer. Al final, las fuerzas de la vida van a terminar imponiéndose. Y eso es en lo que todos tenemos que creer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Muy amables por estar entre nosotros. Buenas noches.